Bien, buenas noches amigos, hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin de toda raza, una enseñanza muy sagrada, muy divina y nunca se puede entregar públicamente, porque como dice el Cristo, no le deis perlas a los cerdos porque la llevarán con los pies y la lanzarán contra ti. Los cerdos son las personas que quieren comprender lo divino a través de el materialismo de sus mentes razonativas. Y entonces las profanan y esto no está permitido, pero como estamos en los tiempos del fin, estamos en el apaga y vámonos, estamos al borde de grandes acontecimientos y Jerusalén está rodeada de ejércitos. Entonces hay necesidad por orden de lo divino para que se cumplan las profecías y será divulgado el evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Entonces hoy vamos a entregar un testimonio extraordinario de una persona totalmente atea, materialista, que pero pasó por un evento doloroso, se fue, pues prácticamente estaba muerto y regresó y cambió totalmente su vida. Hernando Hernández, un líder de la Unión Sindical Obrera Petrolera del Abuso, de la Ecopetrol, eh, que durante 7 años presidente, un gran luchador que logró grandes conquistas para los trabajadores en su tiempo y que hoy nos va a entregar él mismo públicamente su testimonio. Escuchamos. Estar acá contigo, No, igualmente, Jorge. conocerte, saber que tú fuiste uno de los dirigentes sindicales más importantes del país, presidente de la Unión Sindical Obrera. Y Presidente de la UCO, sí. claro, ¿tú qué otro cargo tuviste, además del presidente de la USO? Bueno, yo en la USO, en la USO duré 20 años en la dirección del sindicato. Sí, La Junta Nacional pasé en el 90, del 90 al 2002. Entonces, ahí el primer cargo que tuve en la Junta Nacional fue tesorero. ujú. Después fui vicepresidente y después 7 años presidente. Y después 7 años 7 años presidente de la USO, de la uso nacional, sí, de la USO Nacional. del 95 al 2002. Del A veces 90, uno de los sindicatos más poderosos del país. sí, Más que- sí. Y tu papá, cuéntame un poquito de tu papá. Tu Mi papá papá, murió en un atentado que le hicieron, ¿sí? mi papá fue también dirigente de la uso por ahí en la década de los 60, en la Sí. década de los 60, y en el 91, con toda esa ola de crímenes de líderes sociales en Barranca, a él lo asesinaron en 1991 los paramilitares. Claro, le quitaron la vida, le quitaron la vida. Sí, sí, Pero sí. él también fue presidente de la USO. No, él fue fiscal de la uso subdirectiva de refinería en Barranca, por allá en el 64, en el 65, antesito de la huelga del 77. Pero fue dirigente sindical todo el Sí, tiempo. O claro, claro, fue dirigente de la uso, sí, sea, sí. tú heredaste la parte sindical de tu papá. Sí, claro, porque mi papá primero militó todo el tiempo en la izquierda, en el Partido Comunista Colombiano. Sí, claro, Él era el el que Oviedo. Exacto, él era de los que repartía en Cicla el La, órgano la informativo voz. del partido, que es la voz. Exacto, El exacto, sí. periódico. Sí, claro. El periódico, sí, claro. Mm. Sí, Y, sí, sí. y cuéntame, Hernando, o sea, ¿en qué momento a ti la vida te cambió? O sea, ¿cómo fue el proceso para el cambio de vida? Bueno, mi papá, a él lo detuvieron a él lo detuvieron en el 98. Él Sí, fue detenido precisamente con algo que tuvo que ver en la época en que él fue dirigente sindical. sí, Entonces mi papá lo detienen, ¿no? Y entonces pues terminé quedándome de Ecopetrol, de trabajador de Ecopetrol. de trabajador de Ecopetrol, sí señor. Entonces ahí me emplearon en el 81 y 5 años después, en el 85,
digamos, me lanzo por primera vez al sindicato, pero en la subdirectiva de Casabe, que es en Barranca, pasando el río, Ujú. Claro, pasando el río. eso ya es Antioquia de Yondó. Sí, Entonces, pues ahí duró 5 años. En la subdirectiva fui presidente en varios periodos de la subdirectiva de Casabe, y es cuando en el 90 pues pongo mi nombre a consideración pues a nivel nacional de los trabajadores y salgo elegido por primera vez a la Junta Nacional. la Junta Nacional. Para los televidentes, para los que nos están viendo por YouTube, por Facebook, estamos en la entrevista con Hernando Hernández. Él fue presidente del sindicato más poderoso del país, el sindicato de los petroleros de la USO y Unión Sindical Obrera. Y él me ha concedido hoy esta entrevista para contarme un testimonio que cuando yo conocí este testimonio, Hernando, a mí me impactó, me impactó. Cuéntanos un poquito cómo fue que tú te enteraste de que Dios existió. Bueno, a ver, en el 2000, en junio del 2000, a mí los médicos me diagnostican un cáncer gástrico, Sí, un cáncer gástrico. Hasta ese momento yo era ateo, o sea, sí, claro. yo no creía en Dios, Ah, era un materialista radical, claro. radical, Marxista, leninista. marxista-leninista, pero muy respetuoso, digamos, de las religiones. Incluso Mm, en ese periodo yo recuerdo que había veces en mi casa pasaban los cristianos, sí, ¿sí? claro. Y yo los invitaba a pasar a mi casa. Qué Y yo, bueno. y yo los escuchaba a ellos en su creencia, con mucho respeto, y yo Claro. les explicaba a ellos La mi, creencia tuya. mi creencia mía. Claro. Exacto. Entonces, vivo esa experiencia de mi enfermedad, ¿sí? Y a mí me operan del cáncer, ¿sí? La cirugía duró casi todo el día Casi todo el día. ¿Eso fue en qué clínica, Hernando? en la clínica Ardila Lule, aquí en Bucaramanga, Claro, que es la más importante, una de las más importantes para esos tratamientos en de, Bucaramanga. la- de las más importantes en esa época, Ah, y sigue siendo importante. Era sí, una clínica muy reconocida sí. nacionalmente, regionalmente y internacionalmente. Muy buenos especialistas en esa clínica. Muy buenos especialistas, muy buenos especialistas. Entonces, recuerdo mucho que un sábado, antecitos de la cirugía, es cuando el médico pues, me dice, hombre, usted tiene cáncer gástrico, ¿sí? Claro. Eh, entonces, pues yo lo asumo con mucha tranquilidad. Y entonces yo le pregunto al médico que me descubrió el cáncer, que qué tan avanzado está, que cómo estaba la situación, porque tenía la posibilidad de irme para Cuba. Allá en Cuba los cubanos se enteraron del cáncer, y entonces me pusieron a disposición, digamos, toda la ciencia médica allá en Cuba. Y entonces cuando a mí el especialista, ese sábado en la mañana que me da la noticia y me dice que el cáncer estaba muy cerca a hacer metástasis, es decir, a comprometer otros órganos. Entonces, que eso estaba ya a mis límites, pues, de comprometer otros órganos. Entonces, cuando yo tomo la decisión de no irme para Cuba, porque pues, era un proceso, el viaje y toda esa gente, yo me iba a demorar. Y entonces tomamos la decisión de la cirugía, y me la hicieron un martes 13 de junio del 2000. Yo vivo mucho y todo normal. Yo ingresé a la, ingresé a la cirugía, duró todo el día, y en el posoperatorio, en las horas de la noche, como en la madrugada, pues presenté una complicación que tuvieron que hacerme una segunda cirugía De urgencia. de urgencia. Entendí que presenté una hemorragia interna, como me cogieron puntos internos y externos. Entonces entendí
adquirí una hemorragia interna y ahí es cuando me llevan otra vez Aquí a cirugía, al quirófano y estando ya en la cirugía, pues yo recuerdo exactamente, bueno, eso fue hace 24 años, pero recuerdo como si hubiera sido ayer, cuando en algún momento de la cirugía, te moriste. sí, escuché cuando los médicos decían que Se nos fue, se nos fue. se nos fue, se nos fue el presidente de la USO, se nos fue el Sí, presidente de la USO. sí. Alcancé a escuchar eso literalmente de los médicos que en esos momentos Está- estaban ahí en la cirugía. Y entonces es cuando yo vivo lo que yo escuchaba antes de muchas personas, entonces que algunos entraban a dizque un remolino, otros a un túnel, ¿sí? Es Sí. como el tránsito entre la vida Y la y la muerte, muerte. claro. Y la muerte. Paso. Entonces esa es el paso, sí, señor. Ah, sí. Entonces, en el caso mío, yo viví la experiencia fue del remolino. Del remolino. Yo me vi inmerso en un remolino que empecé a sentir cómo yo iba ascendiendo el remolino de abajo hacia arriba, Sí, ¿sí? iba Y subiendo. entonces Iba subiendo. iba subiendo, Sí, y yo de manera desesperada trataba de no llegar a la parte alta del remolino, entonces yo empecé como con las manos a tratar de agarrarme como de los extremos del remolino para evitar subir. llegar arriba, subir el remolino, sí, exactamente, y no pude. Yo luchaba desesperadamente con mis manos, agarrarme de los extremos del remolino para no llegar arriba, porque entendía que arriba ya era Ya te morías. definitivamente la muerte. Sí, claro. Exacto. Entonces, llegó un momento que cuando ya estaba llegando arriba, allá arriba, como a la cima del remolino, a la parte superior del remolino, empecé a ver muchas cabezas de personas que gritaban, aullaban, y vi la cara de mi padre, Papá, el que había muerto en el atentado que le el hicieron que, en el que había Barranca. muerto en el atentado en el 91, Claro. y él, la cara de él, contrario a los demás caras, que era una cosa muy, muy impresionante de griterías, él no, él estaba sonriendo, él Tranquilo. estaba, él estaba tranquilo, sonriendo, cruzado de manos, ¿sí? Y era el único que no gritaba ni ahuyentaba, sino era una risa muy tranquila, muy como de felicidad. Sí, Entonces, cuando yo estaba llegando allá arriba, ya a ese punto, ya no tenía fuerzas para seguir luchando en el remolino. Entonces fue cuando lancé la expresión, Dios, sálvame. Recuerdo eso con mucha te firmeza. nació, Me nació, te nació. exacto, Ah, me nació de lo más interno de mi espiritualidad, de mi mente tal vez, y no recuerdo más. Dije yo, Dios, sálvame. Y no recuerdo más hasta que ya desperté como al tercer día ya en la UCI, ya en la clínica. Yo sí, ya, yo ya me desperté, y cuando yo abrí los ojos, pues vi a mi familia, vi a mi esposa, y entonces empecé a contarle a ella, inicialmente, la situación que viví. claro. La situación que viví, fue la primera persona que yo le conté mi testimonio, ¿sí? Y a partir de ese momento, pues yo ya asimilé y entendí que Dios había salvado mi vida Claro. y me había dado otra oportunidad. Y me ha dado, entonces, a partir de ahí, ya empecé a creer en Dios, ¿sí? Y incluso, cuando yo regreso de Cuba,
porque yo después de la cirugía, yo me voy para Cuba en el posoperatorio a hacer los tratamientos de las quimios allá, pero me voy no porque aquí en Colombia, en Bucaramanga, la clínica no me hiciera el tratamiento aquí, no, porque aquí también lo había, incluso Claro. mucho mejor que en Cuba por el tema de la tecnología, sino que me voy prácticamente por un problema de seguridad, porque los paramilitares hicieron el intento de entrar a la clínica a hacer un atentado, estando yo en la clínica todavía ahí hospitalizado. Ay, Dios, claro. Entonces, pues claro, la situación era muy tensa, los médicos, las enfermeras, y yo con una cantidad de escoltas en la clínica. Entonces, el entorno era de mucha tensión, era de mucha tensión. Entonces, es cuando tomo la decisión. Entonces, me voy para Cuba y allá duré casi 6, 7 meses haciéndome los tratamientos de las quimios y tratamientos alternativos. Claro. Entonces, yo ya regreso otra vez a Colombia en el 2001, ¿sí? Pues todavía seguía siendo el presidente del sindicato. Entonces voy a la primera asamblea, en Barranca Bermeja, en el Club Infanta. Fueron muchos trabajadores, que eso se llenó el club, creo que habían por lo menos unos 1.000 trabajadores en esa asamblea. Y yo, claro, yo llegué muy cambiado físicamente. Porque claro, yo cuando era presidente de la USO antes del cáncer, yo pesaba 92, 93 kilos, era alto, era corpulento, y cuando regreso estaba en 55 kilos. Es decir, el cambio fue total, hasta el punto que cuando yo entro a la asamblea paso por toda la mitad de los asambleas y ninguno me reconoció. Nadie me reconoció. Yo llego allá, me siento allá en la mesa directiva, y es cuando empiezo a hablar, y es cuando ya los trabajadores ya saben que soy yo, saben que soy yo, y lo primero que yo hago, Jorge, lo primero que hice fue transmitir a mis trabajadores mi testimonio de vida, ¿sí? Entonces yo empecé a describir lo que estoy describiendo en la mañana de hoy, de cómo fue mi transformación después de ser un ateo, un materialista radical. Total. Cómo a través de mi enfermedad, entonces empecé a creer en Dios, a decirle a mis trabajadores que Dios había salvado mi vida y que Él me había dado la posibilidad de seguir todavía, ¿sí? En la tierra, siendo presidente del sindicato. Y en ese momento en que yo estaba transmitiendo con el micrófono a los trabajadores mi testimonio de vida, pues yo no sabía cómo iban a reaccionar los trabajadores, ¿sí? Si iban a quedar callados, si me iban a abuchear, a rechiflar o lo que sea. Y mi sensación fue tan agradable, tan de mucha felicidad, que yo pensando la reacción de los trabajadores, y cuando yo termino mi testimonio, todo el auditorio se paró y me aplaudieron. Y eso para mí fue de una alegría y de una felicidad, ver que los trabajadores cómo me estaban respaldando a mí en esa conversión. Y ahí en adelante pues di muchos testimonios en iglesias cristianas, en los medios de comunicación, en revistas. Compartí mi testimonio de vida, y aún hoy, después de 24 años, sigo compartiendo mi testimonio de vida a quien me lo solicita, porque creo que es un deber nuestro, que cuando a uno Dios le da la posibilidad de seguir en vida, pues uno da su
su testimonio, pues de hecho es lo que nos tiene hoy en la mañana con usted, Jorge. Claro, Hernando. No, para mí es una alegría saber que tu vida cambió. Para mí es Total. una alegría saber que tú, en un momento muy difícil de tu vida, en un momento muy difícil de tu vida, pero reconociste la presencia y la existencia de Dios. Exacto, sí. Exacto, sí. Volviste Sí. a soñar con tu papá, volviste a saber algo de tu papá, volviste a hablar con tu papá. Sí, después en estos 24 años he soñado con él en varias oportunidades, con la familia y todo. Pero también mi vida dio un cambio, además del tema de la fe, sí, en el tema familiar. Jorge, yo antes en el sindicato, para mí existía solamente era sindicato. De mi testimonio de vida, mi familia hacía parte de mi agenda y podía pasar cualquier cosa ese fin de semana, salvo una situación de extrema urgencia pero yo siempre agendaba a mi familia los fines de semana para pasar con ellos. Entonces, también hubo un cambio en eso. También hubo un cambio en eso. Y hoy por hoy, Jorge, pues yo no soy de los que soy de esos que voy todos los días a misa, de nada, pero yo asisto a misa, ¿sí? Ah, Eventualmente, y por lo menos mis hijos hoy, Jorge, todos son cristianos. ¿verdad? Uno de ellos, el menor, es pastor. Ah, qué bueno, Es pastor, es pastor y ya predica, ya tiene su iglesia aquí en Bucaramanga. Y los domingos yo voy, qué yo, bueno. yo Acompañar. voy porque además de escucharlo a él en su palabra, pues aprovecho para verme con mis hijos y con mis nietos, porque ya tengo 4 nietos. Sí, ¿Verdad? sí, señor. Y ya retirado totalmente de la vida sindical. De la vida sindical, sí, porque yo fui despedido, Jorge. ¿Verdad? A ti te sacaron. Sí, yo estuve detenido, a mí me detuvieron en el 2003, yo fui privado de la libertad, pues fui privado, hice parte uno de los tantos falsos positivos que le arman a los dirigentes sindicales, y Ya. entonces en el 2003 yo me entero de la orden de captura, ya sabía que me estaban haciendo todo un montaje judicial y cuando yo me entero de la orden de captura, yo estaba en Caracas, en Venezuela, precisamente en una conferencia sobre política petrolera. Allá el abogado me informa de la orden de captura. Yo tuve la posibilidad incluso de no regresar al país, Claro. de quedarme en Venezuela o irme para otro país y seguir mi actividad sindical y, y que mis abogados pues se hicieran cargo de mi proceso. Pero no, yo tomo la decisión, yo regreso a Colombia consciente de que me iban a detener, porque yo dije, voy a frentear a la justicia. ¿Por qué tengo que huir de mi país si yo no he hecho nada malo? Toda la lucha Y sindical exacto, me detuvieron, me privaron de la libertad, en Barranca, la misma, no, me detienen en Bogotá, Bogotá. precisamente saliendo de una reunión con el presidente de ese entonces, el presidente Álvaro Uribe, porque yo hacía parte de una comisión facilitadora entre el gobierno y en ese entonces el ELN. Yo hacía parte de una comisión facilitadora donde estábamos con empresarios, con sacerdotes, con líderes. Yo era uno de ellos y saliendo de ahí me detienen y la misma fiscalía me otorga la detención domiciliaria y yo voy al juicio y gano en el juicio. Logro demostrar pues los montajes que me hicieron y entonces recobro la libertad y entonces empecé a liderar la huelga en 2004 ante el anuncio del presidente Uribe de que iba a privatizar Ecopetrol. Entonces hicimos la huelga
La huelga duró 38 días, nos despidieron 238 dirigentes y trabajadores. Yo fui el primer despedido Claro. de esta huelga, que salvo Ecopetrol, pero a través de acciones judiciales, algunos logramos la pensión, como en el caso mío, porque ya está muy cerquita la pensión, y los que no logramos pensionarnos a través de los fallos judiciales fueron reintegrados, fueron reintegrados. Entonces, hoy por hoy, mientras yo estuve, porque yo tuve muchos años después del despido esquemas de seguridad. Yo me movía con carros blindados, con escoltas, y mientras yo tuve esa posibilidad, seguía asesorando sindicatos, campesinos, me movía mucho fundamentalmente aquí en Santander, aquí en Claro. Santander. Pero cuando me retiraron el esquema de seguridad, pues entonces ya me tocó limitar mis salidas a las regiones para evitar pues, que me fueran a hacer algún daño. Claro. Y hoy estoy presidiendo una asociación nacional de pensionados que se llama Antepetrol, Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia. Soy el presidente de la Junta Nacional y entonces estoy ya desde mi espacio de pensionados, pues en el trabajo pues de apoyo a todo lo que tenga que ver con el sector pensional y me llaman fundamentalmente campesinos, un poco para que los asesores en todas las cosas de tierra, entonces ando en eso activo. Jorge, no me he desconectado totalmente de mi lucha social. Pero bien, ¿y de salud cómo seguiste? Muy bien la salud, gracias a Dios, muy bien todos los años, por supuesto, por mi antecedente en mis controles con los médicos aquí en Colombia y eventualmente voy a Cuba porque allá también tengo historia clínica, entonces allá también me atienden y entonces me estoy controlando aquí y en Cuba, pero muy bien, gracias a Dios, ya llevo 24 años de eso y ya todos los médicos, los de aquí y los de Cuba, me han dicho que voy a morir de otra cosa menos de cáncer. O sea que ya superé esa fase del cáncer. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. De que me voy a curar, pues se muere del cáncer. Claro. Entonces, el tema mental es que muy importante. Entonces, también esa parte hay que resaltarla. Y el tema de la familia, de los amigos, ¿sí? La vida de uno, Jorge, hoy estamos aquí hablando los dos y no sabemos qué nos depara el futuro inmediato. Entonces es muy importante vivir el momento, el, el hoy, vivir el momento, el hoy, eh, eh, cada minuto que nos regala la vida, que nos regala Dios, hay que compartirlo a plenitud con la familia, con sus padres, con la esposa, con sus hijos, con sus nietos. Es muy importante eso. Uno no puede aplazar el compartir con la familia. A mí me llaman hoy, o sea, si a mí en estos momentos más tarde me llama mi hija, mi hijo, papá, vamos a almorzar, automáticamente le digo que sí. Vamos, uno tiene que vivir el momento a plenitud y seguir la vida con calma, con tranquilidad, con felicidad, porque en cualquier momento nos vamos y uno no debe aplazar nada en la vida. Un accidente de tránsito con mi familia en Caracas, rodamos en un abismo, el carro quedó pérdida total y todos salvamos la vida, incluyéndome yo. Se salieron de la vida. Nos salimos de la vida, Jorge. Y ahora la semana pasada, Jorge, el miércoles de la semana pasada, estuvimos haciendo la despedida de año con nuestros afiliados de Petróleo en San Gil, el almuerzo con ellos, con sus esposas, con sus nietos, y viniendo en carretera nos chocamos con dos mulas. Y los cuatro con dos mulas. Y los cuatro que veníamos en el carro, el conductor, yo vine adelante y mis dos compañeros, todos ilesos. O sea, entonces uno dice, hombre,
Ya. El volumen. Sí, pues, no. Se cortó la luz. Ah, bien. No hay internet. No. Ah,